¡Qué sopa, che! Yo soy Damo en la web. Y como la mayoría de ustedes debe saber, y si no te lo cuento ahora, el 2 de julio de 2014, el famoso youtuber Dallas publicó un video titulado Crítica con sentido al veganismo, que luego de un tiempo le cambió el título a esto que les dejo acá, que me parece un título mucho mejor, pero bueno, el contenido no se puede cambiar una vez publicado, así que sigue siendo el mismo contenido. Y eso es lo que yo hoy voy a criticar. Sí, vamos a ver el video y voy a criticarlo, a analizarlo exhaustivamente lo más racionalmente posible. Antes que nada, y que vengan ahí los pambicitos a darme dislikes, ¿sí? Los fanáticos de Dallas. Escuchen una cosa, no tengo nada en contra de Dallas, al contrario, a mí personalmente me gusta muchísimo lo que hace, o sea, yo creo que voy a tener más dislike porque me guste su video que porque esté haciendo una crítica, pero bueno, realmente me gustan sus videos y para mí tiene algo muy, pero muy valioso Dallas, que se lo voy a estar dejando acá escrito, sí, léanlo por favor, que por este motivo yo apoyo a Dallas, obviamente no en todo, pero generalmente yo lo banco a Dallas, así que tiene ahí mi apoyo, pero bueno, eso no lo deja exento de cometer errores y vamos a ver si los cometió en este video que voy a analizar y argumentar. ¿Desde qué lugar? Bueno, desde mi concepción de veganismo, que obviamente si la tengo es porque considero que es la más inteligente y coherente, que sería la actitud de evitar los productos animales, pero con el objetivo de intentar generar, financiar, legitimar y fomentar el menor sufrimiento posible. Para quien considere que veganismo no tiene que ver con eso, bueno, pues agarro la palabra así y se las doy así, se las regalo, tomen, y yo hablo sin ninguna etiqueta, pero desde este lugar que les digo, ¿sí? Acá les voy a ir dejando contenido multimedia, textos, imágenes, videos que acompañen o complementen lo que voy diciendo, así como también unos números que van a ser las referencias que ustedes pueden chequear en la descripción, ¿sí? Que siempre les dejo links y más información sobre lo que yo estoy diciendo para que ustedes puedan chequear de dónde saco la información y puedan también ampliarlo un poco más, así como también en las tarjetas les voy a dejar ciertos videos que considero claves y vinculados con el contenido de este video. Quisiera empezar con una crítica positiva realmente al video de Dallas, algo que realmente me gustó, para que vean además que no me interesa únicamente ahí meter púa, ¿viste? Y crear ahí salseo, esas cosas no me interesa realmente, quiero analizar esto de la mejor manera posible, la manera más racional posible. Pero el otro día me encuentro con una imagen que decía así: el promedio de una dieta estándar de una persona es carne, sangre, venas, músculos, tendones, secreción mamaria de vaca, periodo menstrual de gallina y vómito de abejas. Y la gente piensa que los veganos somos raros porque comemos tofu, arroz, legumbres, frutas y verduras. Leí esto y me quedé... curioso que te refieras a la miel como vómito de abeja, pero luego no te refieras a tu comida como tubérculo de planta alimentada con excrementos de animal. Sí, señores, totalmente de acuerdo, da la choque, no sé dónde está, da la choque. Esa estrategia de querer convencer a otros por lo mal que suena una palabra o el asco que genera, la verdad que no va. Déjame agregar otra de la cita, por favor, en contra del veganismo. Adentro de las bondadosas semillas, ¿saben qué hay? Hay embriones de espermatofitas. Lo que llaman tan lindamente frutas son ovarios desarrollados y maduros de angioespermas. Me dio arcada en serio. O sea, no por lo que estaba diciendo, sino por... Así que no, en esto coincido plenamente con Dallas y para mí el factor asco, impresión, no tiene ninguna validez en el terreno ético. Pero bueno, más allá de este punto con el cual concuerdo con Dallas, su video podría ser perfectamente un ejemplo de lo que se conoce como la falacia fractal, que sería un gran conjunto de afirmaciones y razonamientos que en su gran mayoría son falsas y o falaces respectivamente. O sea, está tan lleno de errores que se vuelve como tedioso marcar cada uno de ellos, pero bueno, vamos a hacer el intento. Todos los extremos son malos. Hey, un segundo. Esa es una frase súper trillada, pero que no tiene ningún maldito sentido. Pensemos en la acción matar humanos.
no estoy proponiendo esto, chicos. Ya veo que YouTube ahí me empieza a tildar como terrorista, pero no, estamos pensando en esa acción, ¿no? Matar humanos. Matar a todos los humanos del mundo sería el extremo mayor, y no matar a ningún humano sería el extremo menor, porque no se puede matar a menos que 0. Entonces, no matar a ningún humano es malo, porque recién vimos que es un extremo. No robar nada es malo, porque de nuevo lo mismo, es el extremo de lo que menos se puede robar, 0. Y así existen un montón de ejemplos que demuestran que obviamente no todos los extremos son malos. Pero veamos si en este caso en particular el extremo de no comer nada animal es realmente malo. Esto debería querer decir que o es moralmente incorrecto o es insalubre. No se me ocurre otra interpretación. Veamos si afirma algo de esto y cómo lo sostiene. Pero si comparamos el extremo vegano con el extremo únicamente carnívoro, desde luego es increíblemente peor el extremo únicamente carnívoro. ¿Peor en qué sentido? Siempre que hablamos de bueno, malo, mejor, peor, es en función a algún propósito. ¿Acá estás hablando de algún propósito moral o del propósito de mantener la salud? El problema aquí es que nadie es exclusivamente carnívoro, pero en cambio sí que hay gente, y mucha, exclusivamente herbívoro. Y eso no está bien. Bueno, lo mismo que antes. ¿Bien para qué? A pesar de que el veganismo nace como una protesta muy buena contra el uso de animales como moneda y su fabricación industrial, acá utiliza la palabra buena correctamente, o sea, menciona un objetivo, que en este caso sería oponerse al uso de animales como moneda y su fabricación industrial, y él dice que el veganismo para eso es una protesta buena, nace como una protesta buena, o sea, una protesta que favorece a ese objetivo. Aunque muchas personas evitaban los productos animales mucho antes de que existiera la palabra veganismo, así que la discusión pasa por otro lugar. No se trata del concepto del veganismo en sí como movimiento, sino de simplemente el respeto hacia los seres sintientes. Tiene un gran fallo con respecto a los humanos. Y ese fallo se llama evolución. Sin todas las proteínas y vitaminas que contiene una dieta omnívora, nuestro cerebro jamás hubiese avanzado al punto de inteligencia que tenemos a día de hoy. Así que por mucho que lo deseemos, no podemos cambiar lo que es un hecho. Comernos a otros animales nos ha hecho conquistar el planeta. Esto es falso, o por lo menos incompleto y falaz. Lo desarrollo en profundidad en este video, pero en resumidas cuentas, muchos otros animales vienen comiendo carne desde hace muchísimo tiempo y mucho más que nosotros, y sin embargo no desarrollaron nuestras mismas capacidades o características, o por lo menos no en el mismo grado, obviamente salvando los casos marginales. E incluso hay ciertos carnívoros menos inteligentes que muchos herbívoros puros, por lo que indefectiblemente tienen que haber otros factores que también hayan significado ventajas evolutivas. Pero además de todo esto, es una falacia considerar que, como algo fue una ventaja evolutiva en un pasado, entonces lo es también en el presente, en el cual las presiones selectivas son totalmente distintas. Y otra falacia más es considerar que seguir explotando seres sintientes o comprando productos de esa explotación es algo éticamente justificable porque en el pasado fue una ventaja evolutiva. O sea, no tiene ningún sentido. Si tú tienes una mascota omnívora, como por ejemplo un perro, obviamente no lo alimentarás de únicamente carne, igual que tampoco alimentarías a tu perro exclusivamente de lechuga, porque no es un caracol, es un perro. Los perros son animales omnívoros, y nosotros también. A ver, ser omnívoros significa que podemos obtener nutrientes, energía, tanto de fuentes animales como vegetales, algales, fúngicas, etc. Pero no que precisemos de todas ellas para estar sanos. ¿Se entiende la diferencia? Mucha gente habla de sus casos personales, o de conocidos o de amigos, que siempre dicen: él es vegano y nunca ha tenido problemas de nutrición. De estos he oído miles, tanto a favor como en contra. Estoy totalmente de acuerdo en darle a los casos particulares el valor que se merecen, ¿sí? Meras evidencias anecdóticas. Prueban poco y nada, así que, estamos de acuerdo. Yo tengo un amigo de hace muchos años que sé que es 100% vegano desde que era muy pequeño. Desde que tenía 3 años. Y ahora tiene 22. Y desde hace muchos años el pelo le crece muy poco, muy débil, se le cae mucho y además se le ve un montón el cuero. Y él sabe muy bien, y lo dice así, que esto
esto es por culpa de las faltas de proteínas a la hora de crecer. Pero pará, si antes descalificaste muy acertadamente los casos particulares, ¿por qué ahora estás trayendo uno? Vayamos directamente a lo importante, así que salteemos esto, pero igual en pantalla les voy a dejar mi respuesta, por si a alguno le interesa, a ese caso particular. Me he encontrado con algunos que por llevar 5 años con dieta vegana ya se piensan que pueden vivir toda su vida sin carne y Darwin miente y el hombre viene del barro. Bueno, no tiene nada que ver, pero es gracioso. Que determinada dieta, sea vegana o no, haya funcionado por determinado tiempo, sean 5 años, menos o más, no es suficiente para concluir que funciona por más tiempo. ¿Y qué tal si nos basamos en la evidencia científica, justamente aquella por la cual muchísimas instituciones y profesionales de salud y nutrición avalan la dieta vegetariana, siempre y cuando esté correctamente balanceada, como completa y saludable para todas las etapas de la vida del ser humano, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, adultez, vejez e incluso para atletas? No veo que hayas dicho nada al respecto de lo que dice la comunidad científica. Pero algo que todos sabemos es que los veganos necesitan un aporte proteico y de vitamina B12. Linda falacia de la cuestión compleja. Aporte proteico necesitamos todos, seamos veganos o no. Así que supongo que te referís a suplemento, y en tal caso esa afirmación es falsa. No solo es posible suplir las necesidades proteicas sin ningún producto animal ni suplementos, sino que es muy fácil. Y por eso es que estadísticamente prácticamente todos los veganos lo logran sin siquiera prestar tanta atención a eso como se cree popularmente. Es simplemente un mito. Respecto a la B12, acá sí que es cierto que quien no consume ningún alimento de origen animal debe incluir alimentos fortificados con B12 o suplementos de B12 directamente. En este video explico con lujo de detalle tanto lo teórico como lo práctico relacionado a la B12, cuánto necesita cada uno, cómo conseguirlo y demás. Necesitan muchísimos aportes proteicos de plantas y de algas para suplir estas carencias. Aportes que en su mayoría obviamente no son naturales, sino que vienen con un proceso de elaboración químico detrás. Uy, esto huele mucho a apelación a la naturaleza. Esa creencia de que todo lo natural o no modificado por el humano es siempre bueno o mejor que lo no natural, lo artificial o lo modificado por el ser humano. Basta con pensar en los medicamentos, las vacunas, las prótesis, las herramientas, la tecnología en general, que puede usarse para reducir o prevenir el sufrimiento del mundo como para aumentarlo. Pero esto justamente prueba mi punto, que lo natural no necesariamente es mejor. Depende de qué y para qué. Y encima, si somos tan ignorantes en sostener o aceptar la apelación a la naturaleza, no tiene nada de natural comprar con billetes o tarjeta de crédito o de débito en una tienda un producto animal que fue transportado en transportes artificiales, obviamente, de animales que fueron sometidos a un montón de procesos artificiales y que lo estés comiendo en tu artificial casa utilizando artificiales platos, utensilios y la luz eléctrica. En todo caso, deberías promover salir a cazar, pero sin armas ni herramientas, porque eso no sería natural. Y qué sé yo. Suerte con eso. Es decir, que por un lado o por otro necesitamos ser omnívoros. No dejamos de ser omnívoros por llevar una dieta vegana, pero si te referís a que el hecho de necesitar suplemento de B12 significa que necesitamos incluir productos animales, no solo es falaz, sino que no tiene ningún sentido, porque justamente con suplemento no necesitamos nada animal. A ver, si con una simple pastilla súper barata y eficaz evitamos necesitar pagar por productos que implican muchísimo sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? Todos sabemos que lo que les hacen a los animales en las fábricas es cruel, muy cruel. El trato animal en esas cuestiones es realmente alarmante y ocurre a fin de cuentas debido a la industria, ya que para que salga rentable necesitan hacer unos ciertos recortes, incluso en espacio. Así que hay animales que se pasan toda su vida atados de pies y manos, recibiendo basura por la boca únicamente para engordar, y nacen, viven y mueren en una jaula de 50 centímetros o menos. Eso da mucha rabia y pena. Pero el veganismo no es la solución. Un momento, no sé si es la solución, pero es efectivamente una solución y de hecho la más rápida y eficaz. Mientras menos productos animales se compren, menos productos animales se producen,
menos animales sufren. La solución para mí es comprar productos ecológicos y de granja, que siempre vienen con una etiqueta especial diciendo que lo son. A ver, según cada país existen distintas etiquetas para distintos productos animales. Algunas de ellas ni siquiera implican ninguna regulación oficial, y las que sí resulta casi imposible saber si ocurre realmente esa regulación o no. Pero el mayor problema es que generalmente no dicen explícitamente qué significan, y la gente simplemente supone lo mejor que se puede imaginar, que son productos más sanos, de animales súper felices que viven toda su vida jugando, riendo, cantando y bailando con sus amiguitos en la granja, ¿sí? Hasta que un buen día deciden felizmente que quieren que los maten, ¿sí? O que les saquen los huevos, la leche, la lana, etc. Suponiendo el mejor de los escenarios, muy iluso por cierto, esos productos serían una solución al sufrimiento de los animales durante casi toda su vida, pero al momento de matarlos sufren igual o peor que las granjas industriales, por tener muchas veces herramientas y procedimientos más precarios, por lo cual suele pasar que ni siquiera son insensibilizados de ninguna manera, o sea, están totalmente conscientes al momento de que les clavan el cuchillo, y muchas veces tardan más en perder toda la sangre porque muchas veces ni son colgados, tardan más en morir, o sea, se extiende su agonía bastante. Por lo cual no, la solución que propones es una solución parcial y subóptima. Dejar de comprar productos animales es una solución mucho mejor. Y digo que esa es la solución para mí, porque pedir a las industrias que cambien... No, tenemos que cambiar nosotros y dejar de comprar carne barata y huevos baratos. Yo diría que lo mejor es comprar aquellos productos que nos permiten estar sanos y que impliquen el menor sufrimiento posible. Y claramente los productos animales ecológicos no son ni necesarios ni el menor sufrimiento posible. O mejor dicho, hay alternativas con menos sufrimiento. Ahora de repente soy un asesino. ¡Mucho cuidado! En todo caso, a la gente que paga por productos animales se lo puede acusar de financiar torturas y asesinatos, o sea, pagarle a los asesinos y los torturadores. Pero todo esto depende simplemente de las definiciones de tortura, asesinato, asesino, torturador, etc. Si circunscribimos asesinato a matar con premeditación únicamente a humanos, entonces matar a otro animal no sería asesinato. Lo mismo con torturar. Pero esto no dice nada respecto a si está bien o mal hacer esas cosas. Es únicamente una cuestión semántica. Si consideramos que está mal matar y o hacer sufrir a humanos con discapacidades cognitivas severas, bebés, ancianos seniles, etc., no hay ninguna razón no arbitraria para considerar que está bien matar y o hacer sufrir a animales de granja, indistintamente de si la etiqueta es torturar o asesinar. Ahora también cualquier animal que cace es un asesino también. Lo mismo, depende de la definición, pero eso no aporta nada al debate ético. Ya no soy amante de los animales. Y si pagás por productos que implican mucho sufrimiento a los animales y encima que no necesitas consumirlos y no sos amante de los animales, o tenés una forma muy extraña de amar. No como que me paro a quitar caracoles del césped y salvarlos para que nadie los pise. No. O como que me preocupo más por mis mascotas que por mí mismo. ¿Qué va? Ya no sé si esto lo decís en serio o pretendiendo ser absurdo. En caso de que realmente hagas eso, está bien, pero no justifica que compremos productos animales. O sea, que yo haga algo bien no es una justificación para que haga algo mal. Además de que, como experiencia personal, he tenido la oportunidad de conocer a varios veganos que tenían una doble moral increíble. Mucho preocuparse por los animales y no comer carne, pero luego veías que esa gente de buenas personas no tenían nada y que resultaban incluso crueles a veces. Esa no es una crítica al veganismo, son casos particulares que ya dijimos que no valían mucho, así que dejo mi respuesta acá y seguimos con el video. Pero, ¿y si no podemos comer miel? ¿Qué hacemos con los mosquitos? También son animales y ellos se curran mucho sus picaduras. Por favor, no matéis a los mosquitos, sacrificad vuestros tobillos y no matéis a los mosquitos. Acá nuevamente lo que estás reprochando es la incoherencia en lugar de argumentar si está bien o mal cada cosa. Casi todos los procesos de extracción de miel implican ciertas molestias a las abejas. Hay quienes piensan que coaccionar a quien quiere consumir miel genera más sufrimiento del que evita o genera más sufrimiento que dejar que demanden normalmente. Yo todavía no estoy muy seguro de eso, pero puede ser cierto. Pero estoy casi totalmente seguro que matar mosquitos evita más sufrimiento del que provoca, si es que provoca alguno. Quizás
si no se mata repentinamente, qué sé yo. Yo considero que este es un interesantísimo tema para investigar y filosofar, pero no es justificación para seguir demandando productos animales de granja. Sí que es verdad que hay muchos veganos que están ahí un poco por moda. No es algo que me tenga con mucho cuidado realmente, porque es cierto que muchos lo hacen por moda, pero afortunadamente es una buena moda. Espero que dure lo más posible y que quienes empiezan por moda encuentren buenas razones para mantenerlo cuando ya pase de moda, si es que pasa. Ah, y por cierto, las plantas también son seres vivos. No. Mirá que venías mal, pero bueno, ya estaba cerrando, te estaba yendo y tuviste que volver y terminar de cagarla. Para quienes consideran que el veganismo consiste en no matar seres vivos, soy el primero en considerarme no vegano, ¿sí? Y en rebatir esa idea con mucho ahínco. Lo que yo defiendo y promuevo es intentar generar, financiar, legitimar y fomentar el menor sufrimiento posible. Y hasta ahora la evidencia científica apunta a que las plantas no sienten, por lo cual no pueden sufrir. Y ahora ya veo que van a aparecer un montón que ponen: sí, porque las plantas sienten, pero de manera diferente, porque perciben estímulos, reaccionan, tienen procesos electroquímicos, porque Mancuso y la neurobiología vegetal, y porque la vida secreta de las plantas, y porque no lo sabemos todavía, y porque... un montón de cosas que todo esto, chicos, ya lo traté en estos 3 videos que les dejo acá, que se los recomiendo, por favor, pasen y vean, sí, pasen y vean, es gratis. Así que no lo voy a volver a tratar ahora porque resumirlo me sería imposible en este video, ¿sí? Así que por favor vean eso, que ahí además dejo muchísima referencia científica y hago como un trabajo semántico en ver a qué nos referimos con sentir, ¿sí? Así que a ver los videos, ¿eh? ¿Vos sentís, planta? Escúchame, ¿sentís algo? ¿Sí? Uy, boludo. La única diferencia es que no gritan cuando se les mata. No es la única diferencia. Un humano adulto neurotípico mudo tampoco gritaría, pero existen varios indicios que igualmente sufren. No ocurre lo mismo en las plantas. E incluso si alguien quiere creer que las plantas sienten, así como creen en cualquier otra cosa sin ninguna evidencia o sin claridad semántica, lo mejor que pueden hacer es dejar de consumir productos animales, porque a ellos se los alimenta justamente con vegetales, mucho más de los que necesitamos si consumimos nosotros directamente esos vegetales. Como pueden ver, amigos, prácticamente cada cosa que dijo Dallas era falsa o falaz. Además, no puso ninguna fuente científica, absolutamente ninguna. Me gustaría saber qué opina él después de tanto tiempo que hace que lo publicó y quizás luego de ver este video, por lo cual les voy a pedir que lo compartan por todos lados en sus redes sociales y que lo etiqueten a Dallas. Muchas gracias por haber visto este extenso y pesado video y nos estaremos viendo la próxima. ¡Chau!